Vamos a seguir con nuestro vuelo de pájaro en todos los libros de la Biblia para entender el panorama general de lo que trata la Biblia. Entonces, hemos visto los principios. Recuérdense que es un estudio sobre cómo interpretar la Biblia, y para interpretar la Biblia necesitamos saber de lo general a lo específico. Vimos cuáles son los principios generales para acercarnos a la palabra, y ahora estamos revisando las temáticas particulares de cada libro. ¿Cuál es el libro que sí? Hebreos. Yo les comenté que iba a dejar Hebreos en las cartas generales para no hacer muy grande la parte de las cartas paulinas. Está en discusión quién escribe Hebreos porque no tiene una identificación. Todas las cartas de Pablo dice que es Pablo quien escribe, pero Hebreos no dice quién la escribe. Entonces está en tela de juicio o en duda quién ha sido quien escribió Hebreos. La mayoría históricamente ha pensado que es Pablo por el tono de los temas que se manejan. Es una temática muy paulina. Personalmente creo que no la escribe Pablo por las aclaraciones que hace en el capítulo 2, que dice que no, él no fue testigo de lo que está pasando, sino que escuchó. Y quien hace eso es Lucas. Lucas dice que escuchó, hace la indagación. No creo que sea Lucas. Lucas tiene otro tono. Más parece por el tema alguien relacionado con el sacerdocio. Personalmente creo que la persona que más se acerca es Bernabé. Bernabé es del equipo de Pablo, así como Lucas. Lucas tiene un tono muy de Pablo, sin ser Pablo. Me parece a mí que Bernabé, siendo levita, escribe la carta de Hebreos, que no es carta tampoco, sino parece un sermón, porque no tiene un destinatario, no tiene forma de carta, tiene forma de sermón. Si nosotros tuviéramos que ponerle un nombre a Hebreos, ¿cuál sería? La superioridad de Cristo me parece que es el tema general de la carta. La primera parte, Cristo se plantea como superior. Y se habla de tres superioridades. La primera parte del 1 al 4 dice que Él es la suprema revelación de Dios. Si pueden echar un ojo, ahí se dice que Él habló a los padres por medio de los profetas acerca de Jesucristo. Del 1:5 al 2:18 habla de otra superioridad. ¿A quién es superior? A los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo, tú eres mi hijo? Y del 1 al 6, habla de una última superioridad en esta sección. ¿Cuál es? ¿A quién? A alguien especial. A Moisés. A Moisés. Y entonces esta carta habla de la superioridad. Del 1 al 3, de la superioridad de Cristo. Y yo les comento que parece un sermón porque en medio están estas exhortaciones. Entonces, primero presenta la teología y después hace exhortaciones y advertencias. Esto es del 3 al 6. ¿De qué hablan esas advertencias? Del 3, 7 al 19 hay unas advertencias contra la incredulidad, que no sean incrédulos como Israel. En el 4 del 1 al 13 habla de la promesa del reposo. Jesús es nuestro reposo. Es la conclusión del capítulo 4 del 1 al 3. Del 4:14 al 5:10 se habla de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote.
Y del 5:11 al 6:20, la advertencia contra la apostasía, que ninguno se vuelva a la incredulidad. Posteriormente tenemos otra superioridad. ¿En qué términos se presenta la superioridad siguiente? Se presenta a Cristo como un superior sacerdote, del capítulo 7 al capítulo 10. ¿En qué sentido Cristo es superior en el sacerdote, en su sacerdocio? En el 7, si pueden echar un ojo al 7, se habla de Jesucristo como superior al sacerdocio levítico. Y se hace a través de la justificación de un sacerdocio que era superior al de Leví, que era el sacerdocio del orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir orden? Pero de la familia, de la rama o de la disposición de tal cosa. Entonces se habla del orden de Melquisedec, es decir, de la ordenación de Melquisedec, como dijiste, ¿verdad? De la ordenación de Melquisedec. Hay una ordenación de Leví. ¿Quién era Leví? Uno de los 12 patriarcas, hijo de Jacob, o también llamado Israel. Y entonces Leví, no todos los levitas eran sacerdotes, sino solamente los hijos, una familia de Leví. ¿Quién era? Aarón, ¿verdad? Entonces la tribu de Leví estaba conformada de varias familias y la familia de Aarón era la que tenía el linaje sacerdotal. Todos los levitas tenían distintos oficios, ya lo vimos en Nehemías, algunos cantaban, otros servían, otros limpiaban, otros enseñaban, bueno, todos enseñaban, y así cada uno tenía diferentes labores dentro de los levitas. Y entonces viene el autor de los Hebreos y dice, nuestro Señor Jesucristo es un mucho mejor sacerdote que Leví. Y la cuestión estaba en que Jesús era judío, o sea, de la tribu de Judá, pero estaba profetizado que el Mesías sería también sacerdote. ¿Cómo podía ser sacerdote si no era de la tribu de Leví? Los de Leví no eran de Judá y los de Judá no eran de Leví. Se recuerdan que cuando Esdras regresa, todos miran su genealogía y dicen, ustedes pueden ministrar y ustedes no, porque no pueden hacer registro de su genealogía. ¿Cómo el Señor entonces puede ministrar como sacerdote si no es del orden de Leví? Porque es de otro orden, que es un orden superior, que es el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Un tal rey y sacerdote de una región que se llamaba Salem. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa historia? Perdón. ¿En Génesis qué? Génesis, Génesis 14. Gracias. Entonces, la historia es que Abraham estaba regresando de una batalla donde había librado a Lot y se le presenta a alguien que se le dice, él es sacerdote de Salem, es rey y sacerdote de Salem, llamado Melquisedec. ¿Y qué hace Abraham cuando lo encuentra? Le presenta los diezmos de todo lo que tenía. Y entonces viene el autor de los Hebreos y dice, Melquisedec es el sacerdote del cual viene nuestro Señor Jesucristo. Y la justificación es porque él no se dice que tenga genealogía, como Jesucristo, ni tampoco tiene las limitaciones de los sacerdotes levitas. Si nosotros revisamos la historia, en Jerusalén hay varios sacerdotes reyes. ¿Qué sacerdotes reyes hay en Jerusalén? Ya me estoy yendo por otro lado. David es un sacerdote rey de Jerusalén. ¿Quién más? ¿Se recuerdan? David se pone el efod, dirige la adoración, él reorganiza toda la oración. Crónica se habla de cómo David es sacerdote rey. De eso habla Crónicas. ¿Qué otro sacerdote rey? Salomón. Salomón bendice al pueblo, hace el templo.
Y falta uno que está en Josué. ¿Quién es? No me recuerdo si es Josué o José. Se llama Adonisedec, que era también rey de Salem, rey sacerdote de Salem. Y entonces Cristo pertenece a este sacerdote, porque dice el autor de los Hebreos que Abraham es inferior a Melquisedec, porque siempre el que ofrece los diezmos es inferior al que los recibe. Y entonces en Abraham estaba Leví, porque Leví era su nieto. Básicamente todos los descendientes de Abraham, por ser descendientes, son menores a Melquisedec. Entonces los sacerdotes levitas son sirvientes del sacerdote Melquisedec. Y esto lo podemos ver con David. Cuando David va a comer, está huyendo de Saúl, llega a un lugar donde están los sacerdotes y les dice, tengo hambre. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Solo están los panes de la proposición. Y viene, tal como lo hizo Abraham, toman la porción para los sacerdotes y se los ofrecen a David como sacerdote rey de Jerusalén. También habla del nuevo pacto, del 8 del 1 al 13, y de Jesucristo como el tabernáculo celestial. Entonces, Jesús no solamente, nuestro Señor no solamente es un mejor sacerdote que Melquisedec, sino que también es un mejor tabernáculo. Es un mejor lugar donde se ofrecen sacrificios. ¿Por qué es un mejor lugar donde se ofrecen sacrificios? Porque Él es el templo, Él es la presencia del Señor y el único que ha logrado llegar a la presencia del Señor. Entonces Él está en el cielo y ha ministrado en el tabernáculo celestial. Del 10, 1 al 18, Él también es un mejor sacrificio. Entonces nuestro Señor es un mejor sacerdote, un mejor lugar de sacrificio y un mejor sacrificio, un mejor cordero pascual. Y por eso Él es superior a todo lo que podemos ver en la creación. Él es el reposo, ¿sí? Él es un mejor reposo. Tenemos un llamado a la fe en el capítulo 10 al, al 12. Llamado a la fe, en el 10 se presentan las advertencias contra la incredulidad, no dejen de congregarse como es de costumbre, no pisoteen la sangre del Hijo de Dios, porque cualquiera que lo haga no será tomado por inocente, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo capítulo 11 habla sobre la fe. Por la fe muchas cosas, muchas personas hicieron muchas cosas. Y concluye en el 12 diciendo, teniendo un derredor, dice, teniendo tan grande nube, en derredor tan grande nube de testigos, haciendo referencia al capítulo 11, ustedes también tengan fe y diríjanse adelante poniendo sus ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ese es del 10 al 12. Y las instrucciones finales y la bendición. En el 3 encontramos reflexiones finales o mandamientos finales de cierre, como oren por los que están en prisión, tengan amor fraternal, sean hospitalarios. ¿Qué otros? Obedezcan a vuestros pastores. ¿Qué otro? Tengan un matrimonio santo, ¿verdad? ¿O me equivoco? Y la bendición pastoral. ¿Cuál es la bendición pastoral? El gran pastor de la ovejas. Por la sangre del pacto eterno. Bueno, ese es el libro de Hebreos. ¿Dudas? ¿Comentar? Tenemos Santiago. ¿Quién es este Santiago? Los 12 apóstoles, en los 12 apóstoles había, bueno, Santiago es una forma griega
de referirse a Jacobo. Jacobo, Santiago, Jacobo. Vean, ¿no? Jacobo es Jacob, Jacob. Y entonces de ahí viene Tiago. Entonces, es más o menos, ¿no? Ustedes saben que las traducciones a veces ahí se confunden. Es como uno dice, Jacob, ¿sí? Uno empieza a pronunciar cosas que son en inglés, en español, y uno dice, qué mal inglés, pero así se van transformando las palabras. Entonces el nombre realmente es Tiago, que viene de Jacob, es Jacob, para nosotros Jacob. Entre los 12 discípulos de nuestro Señor habían dos Jacobos. ¿Quiénes eran los dos Jacobos? Jacobo, hijo de Zebedeo, y Jacobo, hijo de Alfeo. El de Zebedeo era uno de los Boanerges, hermano de Juan, ¿sí? Los que le piden al Señor con su madre que estuvieran dos a su diestra. De Santiago, hijo de Alfeo, no se mencionó nada. Hay uno que se menciona en Hechos, capítulo 6, creo que es 9, no me acuerdo. ¿Qué pasa con ese Jacob? Herodes lo traspasa con una espada. ¿Quién es este Jacob? El hermano de Jesús. Ninguno de los dos. Es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, él lo dice, que es hermano de nuestro Señor Jesucristo. Es el hermano del incrédulo, aquel que llega con María, que llega con otro hermano, que lo vamos a ver en un momento, y dice, él está loco, y nos lo vamos a llevar. ¿Se recuerdan en Marcos que le llevan a traer con su familia y sus hermanos? Porque estaba fuera de sí. Este Santiago el incrédulo. Y él se vuelve alguien importante en la iglesia de Jerusalén. Él dirige el concilio de Jerusalén, se levanta, es un anciano importante. Es ante Santiago que el apóstol Pablo rinde cuentas de su ministerio, en dos ocasiones, ¿se recuerdan? Él llega y le dice esto es lo que hicimos, y Santiago le dice, está bueno, en la primera vez, en la segunda dice, están diciendo que tú estás diciendo que la ley del Señor está corrompida o se desobedezca entre los cristianos. Ve y haz tu voto, y hace voto nazareno y le paga los votos a otros 5. Es este Santiago. ¿De qué trata la carta de Santiago? Una fe práctica. Vivan su fe. Si ustedes pueden leer Santiago, se van a dar cuenta que se parece mucho al Sermón del Monte. Son los mismos temas que Jesucristo ha predicado en el Sermón del Monte y a un libro del Antiguo Testamento. ¿A cuál? ¿A cuál se parece? ¿No? A Proverbios. Es muy, muy práctico, como el libro de Proverbios. El primer tema son las pruebas. ¿Pero? Sí, esta carta se me olvidó comentarles. Esta se le llama cartas generales porque no tienen un destinatario específico, sino es a los cristianos en general. Parece que la carta de Hebreos era cristianos en general con un trasfondo judío o judíos hechos cristianos. Pero estas son cartas generales porque están dirigidas a todos. ¿Ok? No tienen alguien que reciba exactamente. Eh, la primera es la prueba, ¿verdad? No os sorprendáis cuando el fuego de la prueba viniera a su vida. También tenemos en el capítulo 1 una amonestación a la relación rico-pobre. ¿Qué dice sobre ello? Dice que nosotros no tengamos preferencias por los ricos, sino traten a todos por igual. Y tenemos una referencia a la tentación.
que habla sobre la tentación. Gracias. Ese es un pasaje muy famoso. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Que resistan, ¿verdad? Que se mantengan. Vamos con la siguiente parte que es la fe, la relación fe y obras. Ale, hay otro marcador debajo de la tablita, el desayunador. Entonces, esta relación fe y obras es tratada por Santiago del capítulo 1:16 al 2:26. La primera parte es los oidores y hacedores. Entonces, sí, ya estaba saliendo. Bueno, ya sabe, no para buscar de por gusto. Ahora, es que pues, hacedores, oidores y hacedores. Después habla de la acepción de personas, capítulo 1, 2, 1 al 13. Y por último, en el capítulo 2, habla de la fe sin obras. Entonces, es una reprensión a aquellos que pretenden decir que tienen fe, pero no hacen nada en su vida. Nunca fueron transformados. Y dice Santiago explícitamente que la salvación no es por la fe sola, sino por la fe y las obras. Es decir, aquí hacemos una distinción en que el instrumento de la salvación es la fe, pero la causa necesaria e inseparable de la fe son las obras. De modo que se pueden decir juntas, ¿verdad? Como la frase de yo sin mis hijos no voy, que mis hijos somos uno. No son uno, pero van juntos, ¿verdad? Siguiente parte, habla del control de la lengua y la sabiduría. Primero de la lengua. ¿Qué dice de la lengua? Tiene varias comparaciones, ¿verdad? Es como un timón, es como un fuego. Así que cuiden su lengua, la sabiduría que viene de lo alto, también se habla en esta parte. 4:1-10 habla de la amistad con el mundo. Después sobre juzgar, después de la arrogancia, la paciencia y la oración. Es una carta bien práctica y habla mucho acerca del sermón del monte. Jesucristo habla de juzgar, por ejemplo, que juzgar con no hipócritamente, no tener amistad con el mundo, tener cuidado con la arrogancia, tener paciencia y la oración. Algunos pasajes conocidos de esta sección.
más con la oración, ¿verdad? Hay varios respecto a la oración, que la oración del justo puede mucho. Si alguien está enfermo, llama a los ancianos para que sea ungido con aceite. También Elías oró, dice, y Elías era un hombre lleno de pasiones, y cuando oró dejó de llover 3 años y volvió a orar y volvió a llover. Bueno, Santiago. Terminamos con Santiago. ¿Cuál es el siguiente? Primera de Pedro. Pedro, el apóstol de nuestro Señor, escribe esta primera carta. ¿A quién va dirigida? Sí, varios lugares, parece varios judíos y algunos cristianos perseguidos que están, eh, en varios lugares, ¿verdad? Dice el Ponto, Bitinia, Capadocia. Si nosotros pudiéramos ponerle una palabra, un tema a esta carta, ¿cuál sería? Esperanza. Todas esas son correctas. Esperanza. La primera parte es un llamado a la santidad. ¿Cómo lo llama Pedro a la santidad? De varias formas. Primero les dice que ellos tienen una esperanza viva. Tienen una esperanza viva, que ellos son santos porque el Señor es santo y que cada uno de ellos es una piedra viva que forman parte del templo santo del Señor. Esa es la primera parte. Somos un pueblo escogido, dice ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el uno después? Uno, ese es el llamado a la santidad. Somos un pueblo santo, escogido, adquirido para buenas obras. Entonces, habiendo llamado a la santidad Pedro, hay algunas reflexiones sobre la vida cristiana. Son pasajes importantes de o que resaltan, ¿verdad? Ya dijimos que son que resaltan. Sobre la vida cristiana hay por lo menos 3 temas. El primero es el sometimiento a las autoridades. Del 2:11 al 25 dice sométanse a sus autoridades. El 3 del 1 al 6 habla de las relaciones de matrimonio, conyugales. Y el 3 del 8 al 12 habla de la vida comunitaria, de la relación del cristiano en general con otras personas. Tenemos la siguiente parte que es el sufrimiento, que es del 3:13 al 5:11. Primero dice, hay que sufrir por el bien. Ninguno es agradable delante del Señor si sufre por algo malo que hizo. Si ustedes son vituperados, que sea por hacer el bien. Del 4 del 1 al 11, habla sobre vivir para Dios. Tenemos del 4:12 al 19, que no solamente hay que sufrir por hacer el bien, sino sufrir por ser cristiano, por causa de la fe. Y por último, del 1 al 11, hay unas instrucciones a los ancianos y a los jóvenes, ¿verdad? Y tenemos la despedida del 5:12 al 14. Terminamos con esto.
¿Dudas, comentarios sobre Primera de Pedro? ¿Cuál sigue? Segunda de Pedro. Si tuviéramos la oportunidad, un nombre sería una fe verdadera. Verdadera en el sentido de que es genuina, que corresponde con lo que es, con lo que es verdad. La primera parte es un saludo, capítulo 1, versículo 1 y 2, y después habla del 1 al 3, del 1:3 al 21, casi que todo el 1, sobre la madurez cristiana. ¿Qué pasajes tenemos acá? Del llamamiento. ¿Cuál otro? Dentro de dentro de esta fe verdadera, perdón, aquí, de la madurez y la fe. En este primer capítulo, Pedro habla sobre lo que es la fe real. Dice que hablan los testigos oculares. Ellos fueron testigos oculares. A ellos no les van a contar qué es lo que pasó con Jesucristo, sino que ellos lo vieron. Entonces, en esta primera parte, también se habla de que los profetas fueron testigos de los milagros del Señor y ellos también atestiguaban lo que Cristo iba a vivir. Pasando de la fe verdadera a un nuevo tema, lo hace como algo opuesto. ¿Cuál es lo opuesto a la fe verdadera? La fe falsa. Y aquí habla sobre los falsos maestros o falsos profetas, que es todo el capítulo 2. Capítulo 2 habla de distintas formas de los falsos maestros. Del 1 al 3 dice cómo son. Hay unas características generales. Del 4 al 10 hay juicios. Menciona 3 ejemplos de juicios. Si recuerdan, tuvimos algunos sermones relacionados. Y del 10 al 22 habla de otros atributos que tienen los falsos maestros. Y termina Pedro hablando sobre el día del Señor. Y la santidad. ¿Qué dice Pedro sobre el día del Señor? Este no es el domingo, sino el día final, cuando Jesucristo se ha manifestado. Que vendrá como ladrón en la noche. Aquí está el pasaje, este famoso pasaje. Y del 14 al 16 las exhortaciones finales. ¿Dudas, comentarios sobre segunda de Pedro? ¿No? Seguimos con la próxima carta. ¿Quién es? Primera de Juan. ¿Quién escribe Primera de Juan? Juan. ¿Qué es Juan? Bueno, es alguien que se identifica como el anciano, ¿verdad? El anciano. Y por los temas se cree que es Juan el apóstol. Si nosotros tuviéramos que ponerle un nombre a Primera de Juan, ¿cuál sería? El amor. Primero tenemos la palabra de vida. ¿Qué dice sobre la palabra de vida?
Ese se parece mucho a la introducción del Evangelio de Juan, ¿verdad? También de Pedro. Después menciona a Dios como luz. Dios como luz. 1, 1:5 al 2:2 habla de caminar en la luz. Después tenemos el 2, capítulo 2, versículos 3 al 11, que es el nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis. De hecho, no, tiene poco de nuevo, porque eso ya estaba en Levítico. El componente que se agrega es como Cristo nos amó. Esa es la parte novedosa. Del 12 al 17 hay una advertencia contra el mundo. Tengan cuidado del mundo, manténganse en el camino de la fe. Y del 18 al 29 tiene otra advertencia. ¿Contra quiénes son estas advertencias? ¿Contra quiénes? Contra los anticristos. Una vez ha dicho que Dios es luz, dice que Dios es... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ese está en el Evangelio. Ese es amor. Del 3:1 al 5:12. 3:1 del 1 al 10 habla de que somos hijos de Dios. 3 del 11 al 24 habla sobre el amor mutuo. El 4 del 1 al 6 menciona sobre probar los espíritus. Del 4:7 al 21 de que Dios es amor. Creo que esa es la parte más, el pináculo de esta sección. ¿Cómo dice la Biblia que Dios es amor? Pasajes que sobresalen de esta sección. El que no puede amar a su hermano. ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? El amor echa fuera el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Y por último, la fe que vence. ¿Qué dice el Señor sobre la fe que vence? Gracias. ¿Dudas con Juan? ¿Comentarios? Primero, en una palabra, ¿cómo le pondríamos a segunda de Juan? ¿Cómo? De la muerte. Hay otra palabra que sobresale. Verdad. Y si leen segunda de Juan, dice qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y lo repite y lo repite y lo repite y dice que es lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero y lo falso.
Empieza con un saludo, tiene solamente un capítulo, ¿verdad? Después habla sobre vivir en la verdad. Después advierte contra los falsos maestros y falsas doctrinas. Y después una conclusión. Pasajes que sobresalen de segunda de Juan. Es una señora que parece que tenía una iglesia, que albergaba una iglesia en su casa. ¿Qué advertencias se le dan a la señora sobre cuidar a la iglesia? Porque quien no, mira, preservar la verdad. Si ahí vienen falsos maestros, ni siquiera lo dejen entrar. Tercera de Juan. ¿De qué habla tercera de Juan? Si pudiéramos ponerle un nombre a tercera de Juan, testimonio es una buena palabra. Hay un saludo. ¿Cuánto dura este saludo? 4 versículos, ¿verdad? Después habla de la hospitalidad. Esta carta se mencionan nombres. ¿Quién es el primero? Agayo. Después se le advierte a la iglesia, advierte, contra una persona. ¿Quién es? Diótrefes. Después da un ejemplo, les pide que sigan un ejemplo. ¿De quién es? Demetrio. Y una despedida. Eh, como, como dijeron, esta carta habla del testimonio. Hay 3 testimonios, uno malo y 2 buenos. Hospitalidad a Gallo, las advertencias sobre Diótrefes, que no dice que sea un falso maestro, pero ¿qué dice de Diótrefes? ¿Qué, perdón? Sí, Diótrefes como que ha caído un tipo de arrogancia, que hay que tener cuidado. Después habla sobre el ejemplo de Demetrio. ¿En qué sentido da el ejemplo de Demetrio? Es verdad. ¿Algún comentario sobre tercera de Job?
¿Quién sigue? Judas. ¿Quién es este Judas? ¿Quién? ¿Cuántos Judas hay en la Biblia? Judas Iscariote y Judas, ¿qué otro? Judas Tadeo. Esos son los dos Judas que están entre el equipo ministerial de nuestro Señor, entre los 12. Pero no es este Judas. Este Judas es otro. ¿Quién es? El hermano de Jacob, es decir, el hermano de nuestro Señor. Este es este Judas. Judas, otro incrédulo, el que llega a traer con Jacobo a Jesús cuando creyó que estaba loco. ¿De qué trata su carta? De la defensa de la fe. La fe debe ser defendida. Sí, ¿verdad? Así se dice. Primero hay un saludo, como en todas. Vean que esta carta que tiene un capítulo, sí tiene el propósito escrito. ¿Cuál es el motivo según estos versículos? Es para que tengan cuidado de estos hombres. Después hay advertencias sobre los falsos maestros. Esto ocupa la mayoría de la carta. Y si puede leer la carta, se parece mucho a Segunda de Pedro. En cuanto a los temas de los falsos, casi que dan los mismos ejemplos. Hay unos ejemplos que sobresalen que no están en la Biblia. Esto demuestra que Judas conoce mucho muy hebreo. ¿Cuáles son los ejemplos que da Judas que no están en la Biblia? Ese sí está en la Biblia. El error de Balaam es algo que no está explícitamente en la Biblia, se deduce. ¿Qué otro? Una pelea. ¿De quién es la pelea? El arcángel Miguel, ¿con quién? Contra Satanás. Eso si no mal recuerdo, no, sí no recuerdo de hecho, se les va a decir después. Pero está en un libro apócrifo, esa lucha que tiene Satanás con el arcángel Miguel. Creo que es Enoch, ¿verdad? Enoch. Sí, creo que sí es Enoch. Así dice. Ok. Entonces el otro que le estoy diciendo está después. ¿Cuál es el otro ejemplo que da? De la rebelión del cielo. Es otra cosa que no está, que no está en la Biblia, pero está en otros textos judíos que nos pueden dar la información. Y de ahí vienen las advertencias. Hace las denuncias. Hay una exhortación a creyentes del 17 al 23 y la doxología, que es una conocida, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Esa es una doxología famosa. Textos que resaltan de Judas. Contended ardientemente por la fe. No solo dice que contendamos por la fe, dice, pues, para empezar dice contender. ¿Contender qué significa? Pelear. Pelear por la fe. Y no solo dice pelear, ¿qué dice? Pelear ardientemente. ¿Comentarios sobre Judas?
Y concluimos con el libro de la Revelación, Apocalipsis. Si pudiéramos ponerle un nombre a Apocalipsis, ¿cuál sería? La victoria final, ¿verdad? ¿Cómo empieza Apocalipsis? Bueno, parece que Apocalipsis es una carta, ¿verdad? Empieza con una visión, el capítulo 1, y después las cartas. Dice que él está en el día del Señor. Juan está en el día del Señor, está exiliado y tiene una visión, y la visión es la siguiente. Ahí primero esto tiene que mandarlo en cartas con contenidos específicos para 7 iglesias. ¿Cuáles son las 7 iglesias? La primera, segunda, Esmirna, después, ¿cuál? Pérgamo, Tiatira, esa es la Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Cuál es lo malo y lo bueno? Lo malo de Éfeso. Perdieron a su primer amor. Lo bueno, tenían trabajo, entendían la palabra, al punto de que podían decir quién era un falso maestro y quién era un buen maestro. Siguiente, Esmirna. A Esmirna no le dicen nada malo. Esmirna todo es bueno y alaba el Señor algo de Esmirna. ¿Qué cosa es? Que están siendo perseguidos por el Señor, pero son fieles a Él. ¿Quién sigue? Pérgamo. A eso lo vimos en la mañana. ¿Cuál es lo que el Señor le replica a Pérgamo? Donde está el trono de Satanás. ¿Y qué le dice que está bien? Dice que retienes mi nombre. Se le dice a Pérgamo, ¿verdad? Retiene su nombre y no ha negado la fe. Y menciona a un tal Antipas. Y menciona a Antipas. Dice el versículo 13, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Siguiente es Sardis. ¿Qué es lo malo que le dice a Sardis? Perdón, lo estoy confundiendo. A Pérgamo se le dice que tiene el trono, no sé si disparé. A Tiatira, a Tiatira se le dice que él es amoroso, tiene su fe, tiene servicio, tiene paciencia y que sus obras postreras son mejores que las primeras. Pero que tiene entre ellos a una mujer, a una Jezabel, probablemente no se llamaba así, sino tiene ese espíritu de Jezabel, que hace que ellos caigan. Siguiente, Sardis, vamos a ir rápido. Cosas buenas de Sardis. No. Eso es algo que el Señor dice, ¿no? Escribe al ángel de las iglesias en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Es decir, Jesús es el que tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas. Pero estás muerto. ¿Y qué es lo bueno? Que ha mantenido la santidad. Filadelfia. A Filadelfia no se le dice nada malo. Todo es bueno. Dice
Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. Esa es la alabanza del Señor, que lo dice de varias formas. Dice que Él ha guardado la palabra también. Dice que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la Odisea, a diferencia de Esmirna y de Filadelfia, de la Odisea no tiene nada bueno que decir. ¿Qué cosas son las que reclama el Señor a la Odisea? Que es tibio, que no es ni frío ni caliente, sino que es tibio. ¿Qué otra cosa? Y es pobre. Entonces le invita a comprar de su riqueza. Y el famoso pasaje donde dice que él está a la puerta y ya. Eso es lo que tiene para decirle a la Odisea. Nada bueno sino decirle, mira, arrepiéntete, regrésate de tu mal camino. Seguimos de lo general. Hay una visión del trono en el 4 y en el 5. ¿Qué se dice en el 4 y en el 5? Acerca de la visión del trono, versículos del 1 al 11, ¿qué hay ahí en la visión del trono? 24 tronos. Y entonces adoran al Señor, ¿verdad? Capítulo 5, el cordero y el libro. Juan, si no me recuerdo, Juan está llorando porque hay un libro y pregunta quién puede abrir ese libro. ¿Y quién puede abrir ese libro? Dice, y ninguno, salió un ángel que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Y le dice uno de los ancianos, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y a continuación, los 7 sellos. Un cordero. Y dice raíz y también sí, es interesante que él es quien abre los rollos, los sellos y ahorita vamos a ver que también inicia las trompetas. Primero en el capítulo 6 habla de los 4 jinetes, los famosos 4 jinetes. Del, en el 6 del 9 al 17 habla de los mártires y del gran terremoto. Capítulo 7, versículo del 1 al 17, la multitud en vestiduras blancas. Y el capítulo 8, versículos del 1 al 5, es el último sello. Y ese último sello abre otra cosa que es las 7 trompetas. Del 8:6 al 11:19. Del 8:6 al 9:21 son las seis primeras trompetas. Después en el 10 se habla del ángel y del libro pequeño. El 11, versículos del 1 al 14, los 2 testigos. ¿Qué pasa con estos 2 testigos? Mueren, los matan, ¿verdad? Y el 11, del 15 al 19, es la séptima trompeta. Y esta séptima trompeta abre otra cosa, que es, que abre
Sí está la mujer del dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. El cántico de los 144.000, que son de las 12 tribus. Los tres ángeles y la cosecha de la tierra. Y finalmente, las 7 copas, que están del 15 al 16, 21. Aquí me faltó, ¿verdad? Aquí están los eventos. Y entonces sí, las 7 copas. Están en el 15 y 16. ¿Qué sigue? El juicio de Babilonia. Es el 17 al 19:10. Tenemos también la segunda venida, del 19:11 al 20:15. La Nueva Jerusalén, en el 21 y 22. ¿Cuáles son los eventos que están en medio de estos puntos? En la caída de Babilonia tenemos la gran ramera y la bestia, y tenemos la celebración del cielo. En la segunda venida tenemos el, la propia segunda venida del 11 al 21, el milenio, y al final del milenio tenemos la derrota de Satanás, como el Señor encadena a Satanás, y al término de esto, el juicio final. Después del juicio, la Nueva Jerusalén, aparece la esposa del Señor, hermoseada, santificada, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y habrá también una nueva vida. Capítulo 22, versículo del 1 al 5. Y después una confirmación y advertencias sobre no predicar, sobre cambiar la profecía, y también una invitación, o sea, que tenga sed, que venga. La iglesia y el Espíritu dicen, ven, y el que oiga, que venga. ¿Dudas, comentarios de esto final? En esta parte final es donde están tantas escuelas de interpretación, la gran tribulación, el milenio, el juicio final. La verdad es que este libro no es sencillo. No sé cuándo lo vamos a estudiar. Pero por lo menos en su sentido general es claro, es la victoria final del pueblo del Señor. ¿Algún otro comentario? Solo, por favor.
volviendo al 1:3, yo creo que es un buen llamado al pueblo cristiano a hacerle, porque dice bienaventurado el que lee. Entonces, somos muy dados a veces hasta cierta perecitis de leer. De no leer. Entonces, no somos muy dados a leer, entonces yo diría que sería un buen llamado a que el pueblo del Señor lea, investigue, como dice, en ellas tenemos la vida eterna, ¿verdad? Entonces, que nos acostumbremos a buscar por nosotros mismos estas semillas de... Y el libro donde dice esta invitación que se lea es Apocalipsis. El libro que menos creo que se lee. ¿O alguien ha leído Apocalipsis? Hay que leer Apocalipsis hasta entenderlo. Y este es el libro que dice, léalo, entiéndalo. De todos los demás libros, creemos que también hay que leerlos y entenderlos, pero del que se dice así es de él. Tal vez porque es el que más tiende a ser ignorado. Tal vez por eso. Espero que lo lean. Y lean toda la Biblia a la luz del panorama general de lo que tenemos acá. El libro empieza con un jardín, la Biblia empieza con un jardín y termina en una ¿qué? Ciudad. Empieza con una creación y termina con una nueva creación. Empieza con un día de reposo y termina con un reposo eterno. Empieza con Adán y termina con el nuevo Adán. Empieza con los ríos que cruzan y termina con un río que siempre va a satisfacer la sed de sus habitantes. Empieza con piedras, se recuerdan que también Génesis habla de piedras, y termina con un templo lleno de piedras preciosas. Empieza con un árbol y termina con el mismo árbol, de hecho, el árbol de la vida, ahí está el árbol de la vida. Empieza con Dios paseándose en medio de su pueblo y termina con Dios paseándose de nuevo con su nuevo pueblo. Empieza con la serpiente siendo, sobreponiéndose sobre el hombre y termina con la serpiente siendo juzgada y vencida. Aquella promesa de que la mujer iba a vencer a la serpiente se ve en el capítulo 20, 19, 18, donde la serpiente es vencida y así termina también con la serpiente vencida y echada al lago de fuego. ¿Ven cómo empieza y cómo termina la Biblia? El recorrido de todo lo que nosotros estudiamos al final de cuentas es para alabar al Señor. También termina con la adoración de los santos, de su pueblo vindicado, de los mártires siendo juzgados y siendo juzgados a su favor, ¿verdad? Por aquellos que les hicieron daño, de Cristo gobernando sobre las naciones. Y esto es la Biblia. Espero que la estudien con una nueva visión, un nuevo un sentir un poco más adecuado del que lo solemos hacer, ¿verdad? Más como que de consejos prácticos o algo que yo pueda utilizar en mi vida. El hecho de conocer la historia del Señor debe transformarme. Eso. ¿Quieren ser mejores padres, mejores administradores de su dinero? Lean Apocalipsis. Lean Levítico. Lean Ezequiel. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es para nuestro vida. ¿Comentarios finales? ¿Terminamos? Señor, gracias porque nos dejas ver tu Biblia, tu palabra, a la luz de toda la historia general que tú presentas al hombre para ser salvo. Y te pido, Señor, que entre nosotros seamos salvos, que confesemos nuestra fe, Señor, como verdadera, que nos ayudes a contender por ella también, Señor, a vivirla prácticamente, no una fe falsa, sino una fe con obras, una fe que también entiende que hay falsos maestros, y ayúdanos, Señor, a entender cuál es la verdad y cuál es la mentira, a vivir esta fe, Señor, en hospitalidad y testimonio, a vivir esta fe en amor, amarte a ti, Señor, y a nuestro prójimo, para vencer, como dice tu palabra, Señor, para ser preservados hasta el fin, para recibir la corona final, para recibir los premios, Señor, los galardones, para recibirte a ti, para recibir la nueva Jerusalén, a nuestros hermanos,
que ya ha muerto, pero que esperamos ver con muchas ansias. Y que la historia redentora sea no solo un accesorio teológico o algo meramente conceptual, sino algo que podamos vivirlo y que sea para nosotros como una fe. Despídenos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén.